El 16 de diciembre de 1773, miembros de la Asociación Hijos de la Libertad abandonaron varios bosques británicos en el puente de Boston y destruyeron el cargamento del té, avanzando un paso más hacia la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. En 1774 se produjeron una serie de leyes represivas, leyes intolerables, por parte del Imperio Británico. La principal consecuencia de estas leyes fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Comienza la Guerra de la Independencia. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico, conflicto o enfrentamiento de dos o más grupos armados. Este conflicto enfrentó a las 13 colonias británicas contra el Reino de Gran Bretaña, donde en Filadelfia se firmó la Declaración de Independencia y la Constitución. Además, el 4 de julio se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. El 12 de julio, Thomas Jefferson redactó la Declaración de los Derechos de Virginia, en la cual se anunciaban los principios de soberanía nacional, división de poderes y sufragio. La estrategia británica en 1777 se involucró a dos puntas principales de ataque, destinadas a la separación de Nueva Inglaterra, donde la rebelión contó con el apoyo de las otras colonias, con el fin de que el ejército del general John Bullón dirigió a marchar hacia el sur desde Canadá hacia una reunión prevista con las fuerzas de Howe. Los británicos derrotaron a los americanos en Pensilvania el 11 de septiembre y evitó a Filadelfia el 25 de septiembre. La victoria de Saratoga estadounidense llevó a Francia a entrar en la guerra abierta en el lado americano, aunque no sería declarada formalmente la guerra a Gran Bretaña hasta junio del 78. El Tratado de Alianza entre los Estados Unidos y Francia se firmó el 6 de febrero de 1778, celebrando entre el gobierno del rey Luis VI y el Segundo Congreso Continental. El tratado resultó fundamental para los Estados Unidos de ganar su independencia de Gran Bretaña. Comprendido como una alianza defensiva, se vio a Francia proporcionar ambos suministros y tropas a los estadounidenses. La financiación de las municiones, los soldados y fuerzas navales francesas fueron esenciales en la victoria estadounidense sobre la corona británica. Sin embargo, Francia ganó muy poco y contrajo grandes deudas. La Guerra Anglo-Española de 1779 a 1783, parte de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fue el conflicto entre España y Gran Bretaña por la intervención española a favor de los Estados Unidos. Los independentistas fueron ayudados también por España cuando el rey Carlos III declaró la guerra a los británicos. Fue decisiva la batalla del Cabo de Santa María, en la que una flota combinada hispano-francesa capturó un convoy inglés, lo que supuso uno de los mayores desastres navales de la historia del Reino Unido y dejando insostenible su situación militar. Francia facilitó a los estadounidenses subvenciones, armas y préstamos. Enviaron un ejército para que sirviera a las órdenes de George Washington y una armada que evitó que el segundo ejército británico escapara de Yorktown en 1781. En 1782 hubo una importante expedición a Menorca que permitió la recuperación de la isla. La ayuda de Francia fue imprescindible en la victoria estadounidense sobre la corona británica. Los Estados Unidos ganaron muchos territorios con la firma del Tratado de París de 1783. Pero Francia, después de perder algunas batallas navales, no consiguió mucho. Francia obtuvo su venganza y consiguió un nuevo aliado y socio comercial. Tanto Francia como España obtuvieron beneficios territoriales en la Paz de Versalles de 1783. El 14 de enero, el Congreso de la Confederación aprobó el Tratado de París. Esto marca el final oficial de la Guerra Revolucionaria. Más adelante, el 1 de marzo, el Congreso de la Confederación Thomas Jefferson presentó un plan para gobernar los territorios occidentales. Incluyó una prohibición de la esclavitud del siglo XIX. Se adoptará el plan de Jefferson, pero el Congreso elimina la prohibición de la esclavitud. Por otra parte, el 2 de junio, el Congreso de la Confederación vota para disolver el ejército continental. Después, el 3 de junio, el Congreso votó para formar la primera tropa del ejército de los Estados Unidos, principalmente para defender los establecimientos occidentales de los ataques y levantamientos de los nativos americanos. Así pues, el 2 de julio,
El Parlamento británico vota para bloquear los buques comerciales estadounidenses de la colonia británica en las Indias Occidentales. El Congreso de la Confederación se muda a la ciudad de Nueva York. En febrero, John Adams parte hacia Inglaterra, donde servirá como embajador de los Estados Unidos de la Corte Real. En junio de 1785, el embajador estadounidense John Adams tiene su primera audiencia con el rey Jorge III. Más tarde, el Congreso autoriza la venta del último buque de guerra restante, dejando a los Estados Unidos sin una armada. El 16 de enero, la Ordenanza de Libertad Religiosa de Thomas Jefferson es aprobada por la legislatura de Virginia. Permite la libertad de religión y prohíbe la discriminación por motivos religiosos. El 7 de agosto, el Congreso escucha varias enmiendas propuestas a los artículos de la Confederación que fortalecen los controles nacionales sobre el comercio exterior y nacional. El 11 de septiembre, la Convención de Annapolis, precursora de la Convención Constitucional de Filadelfia, se reúne en Maryland. El 21 de febrero, el Congreso autoriza una convención constitucional para proponer mejoras a los artículos de la Confederación. El 25 de mayo comienza la Convención Constitucional en Filadelfia, a la que asisten delegados de 55. El 12 de septiembre, el grupo de delegados propone a la Convención Constitucional una declaración de derechos. Delaware, Pensilvania y Nueva Jersey votan para ratificar la Constitución.